Esa es la red de metro de Madrid hasta 1918. Claro, está vacía porque no había metro. Es el 17 de octubre de 1919 que el rey Alfonso XIII abre la primera línea de metro entre Cuatro Caminos y Sol, con paradas en Ríos Rosas, Iglesia, Chamberí, Bilbao, Tribunal y Gran Vía. En 1921, esta línea se extiende hacia el sur a las estaciones Progreso, Antón Martín y Atocha. En 1923 ya alcanzaba las estaciones Menéndez Pelayo, Pacífico y Puente de Vallecas. Y es en 1924 que se inaugura la segunda línea de la red, uniendo Sol con Ventas, con paradas intermedias en Sevilla, Banco de España, Retiro, Príncipe de Vergara, Goya y Manuel Becerra. Al año siguiente, en 1925, la segunda línea de la red se extiende entre Sol y Quevedo, con paradas intermedias en Isabel II, Santo Domingo, Noviciado y San Bernardo. Asimismo, desde la estación Isabel II se crea una nueva línea denominada Ramal entre Isabel II y la Estación del Norte. En 1929, la línea 2 logra la estación Cuatro Caminos desde Quevedo y la línea 1 se extiende desde Cuatro Caminos también hacia Alvarado, Estrecho y Tetuán. Al proclamarse la Segunda República, en 1931, la estación Isabel II pasa a llamarse Ópera. Al año siguiente, se abre un ramal desde la estación Goya de la línea 2 hacia las estaciones Lista y Diego de León. En 1936 entra en funcionamiento la línea 3 que une Sol con Lavapiés y Embajadores. Al año siguiente, la estación Ópera vuelve a cambiar de nombre a Fermín Galán y la estación Iglesia se denominará Sorolla. Tras la asunción de Franco al poder en 1939, la estación Fermín Galán vuelve a llamarse Ópera, la estación Sorolla vuelve a llamarse Iglesia, la estación Progreso se llamará Tirso de Molina y la estación Príncipe de Vergara se denominará General Mola. Al año siguiente, la estación Gran Vía cambiará su nombre a José Antonio. En 1941 se extiende la línea 3 desde Sol hacia las estaciones Callao, Plaza de España, Ventura Rodríguez y Argüelles. La quinta línea de la red, la línea 4, se inaugurará en 1944 entre Argüelles y Goya, realizando el recorrido Argüelles, San Bernardo, Bilbao, Alonso Martínez, Colón, Serrano, Velázquez y Goya. En 1949 se extiende la línea 3 hacia el sur, desde Embajadores hacia Palos de Noguer y Delicias. 2 años más tarde se extiende hacia Legazpi. En 1958, el ramal de la línea 2 hacia Diego de León es absorbido por la línea 4 desde Goya. En 1961 se extiende la línea 1 desde Tetuán hacia Valdeacederas y Plaza de Castilla. A su vez, se inaugura la línea del ferrocarril suburbano desde Plaza de España hacia Lago, Batán, Campamento, Empalme, Aluche y Carabanchel. Al año siguiente, la línea 1 sigue creciendo hacia el sur, luego de Puente de Vallecas continuará hacia Nueva Numancia y Portazgo. Un año después, será el turno de la línea 3 de extenderse entre Argüelles y Moncloa. Pero las líneas no paran de crecer. En 1964, la línea 2 hace lo suyo extendiéndose desde Ventas hacia El Carmen, Quintana, Pueblo Nuevo y Ciudad Lineal. En 1966 se decide extender los andenes de varias estaciones de la línea 1, motivo por el cual se suprime la parada en Chamberí. En 1968 entra en funcionamiento la primera etapa de la línea 5, que circulaba entre Callao, Ópera, La Latina, Puerta de Toledo, Acacias, Pirámides, Marqués de Vadillo, Urgel, Oporto, Vistalegre y Carabanchel. En 1970 entra en funcionamiento la segunda etapa de la línea 5, que desde Callao circulaba hacia José Antonio, Chueca, Alonso Martínez, Rubén Darío, Diego de León, Ventas, y a su vez absorbe el sector oriental de la línea 2, realizando también El Carmen, Quintana, Pueblo Nuevo y Ciudad Lineal.
En 1973, la línea 4 se extiende desde Diego de León hacia Avenida de América, Prosperidad y Alfonso XIII. Al año siguiente entra en funcionamiento la línea 7, que desde Pueblo Nuevo realizará el recorrido por Ascao, García Noblejas, Simancas, San Blas y Las Musas. Pero es un año después que esta misma línea se extiende hacia Barrio de la Concepción, Parque de las Avenidas, Cartagena y Avenida de América, en correspondencia con la línea 4. En 1976, las líneas 5 y Suburbano intercambian cabeceras, ya que la 5 se extiende hacia Aluche desde Carabanchel y la línea Suburbano se reduce hacia Aluche. En 1979 entra en funcionamiento la línea 6 entre Cuatro Caminos y Pacífico, realizando paradas en Nuevos Ministerios, República Argentina, Avenida de América, Diego de León, Manuel Becerra, O'Donnell, Sáenz Baranda, Conde de Casal y Pacífico. Ya en 1980 comienzan las nuevas expansiones múltiples simultáneas en la red. La línea 9 comienza a operar desde Sáenz de Baranda hacia Estrella, Vinateros, Artilleros y Pavones. La línea 5 se extiende desde Ciudad Lineal hacia Suancés, Torre Arias y Canillejas, y la línea 4 se extiende desde Alfonso XIII hacia Avenida de la Paz, Arturo Soria y Esperanza. En 1981, el ferrocarril suburbano comienza a ser conocido como línea 10. A su vez, la línea 6 se extiende entre Pacífico y Oporto, realizando paradas en Méndez Álvaro, Legazpi, Usera, Plaza Elíptica y Elvas. Y a su vez, la línea 10 se extiende desde Plaza de España hacia Tribunal y Alonso Martínez. En 1982 se abre la línea 8, entre Nuevos Ministerios y Lima, Cuzco, Plaza de Castilla, Chamartín, Begoña y Fuencarral. 1983 sí que fue un año movido para la red de metro española. Por un lado, se renombraron las estaciones General Mola a Príncipe de Vergara y José Antonio a Gran Vía. Además, se extendió la línea 6 desde Oporto hacia Carpetana y Laguna. Se habilitó la sección norte de la línea 9 entre Avenida de América, Cruz del Rayo, Concha Espina, Colombia, Pío XII, Duque de Pastrana, Plaza de Castilla, Vendilla y Barrio del Pilar y Herrera Oria. Al año siguiente se renombró la estación de la línea 6, Elvas, por Opaniel. En 1986 se renombró la estación Palos de Mover por Palos de la Frontera. A su vez, se extendió la línea 8 desde Nuevos Ministerios hacia Avenida de América y se unificó la línea 9, ensamblando la sección desde Avenida de América hacia Núñez de Balboa, Príncipe de Vergara, Ibiza y Sáenz de Baranda. En 1987 se extendió la línea 6 desde Cuatro Caminos hacia Guzmán el Bueno, Metropolitano y Ciudad Universitaria. En 1988 se agrega la parada en la línea 1 Atocha-Renfe. En 1994, la línea 1 se extiende desde Portazgo hacia Buenos Aires, Alto del Arenal y Miguel Hernández. En 1995 se completa el cierre de la línea 6. Desde Laguna continúa por Lucero, Alto de Extremadura, Puerta del Ángel, Príncipe Pío, Argüelles y Moncloa y Ciudad Universitaria. A su vez, la línea Ramal cambia su nombre, la estación Norte por Estación Príncipe Pío. En 1996, la línea 10 comienza a parar en la estación Príncipe Pío, pudiendo conectar con las líneas 6 y Ramal. En 1997, la estación Lima de la línea 8 cambia su nombre por Santiago Bernabéu debido a la cercanía con el estadio homónimo. El 98 ha sido un año movido para la red, es por eso que lo hemos dividido en meses. En enero de 1998 se extiende la línea 10, unificándola con la línea 8, desde Alonso Martínez hacia Gregorio Marañón, Nuevos Ministerios, Santiago Bernabéu,
Cuzco, Plaza de Castilla, Chamartín, Begoña y Fuencarral. La línea 8 desaparece del mapa en estas épocas. En marzo de 1998 se inaugura la extensión de la línea 7 desde Avenida América hacia Gregorio Marañón. En abril del 98 se extiende la línea 4 desde Esperanza hacia Canillas y Mar de Cristal. En junio del 98 reaparece la línea 8, pero con otro objetivo, llegar al aeropuerto. Es por eso que en junio del 98 se abre la primera sección entre Mar de Cristal y Campo de las Naciones. En octubre, la línea 7 se vuelve a extender desde Gregorio Marañón hacia Alonso Cano y Canal. La estación Canal genera que en la línea 2 exista una nueva estación, la estación Canal, que permite la conexión con la línea 7. En noviembre se abre la línea 11 desde Plaza Elíptica hacia Abrantes y Pan Bendito. Y finalmente en diciembre del 98 se extiende la línea 4 desde Mar de Cristal hacia San Lorenzo y Parque de Santa María y la línea 9 desde Pavones hacia Valdebernardo, Vicálvaro, San Cipriano y Puerta de Arganda. En febrero del 99, la línea 7 vuelve a extenderse desde Canal hacia Islas Filipinas, Guzmán el Bueno, Francos Rodríguez y Valdezarza. En marzo, la línea 7 sigue aumentando estaciones, esta vez desde Valdezarza hacia Antonio Machado, Peña Grande, Avenida Ilustración, La Coma y Pitis. A su vez, la línea 1 se vuelve a extender desde Miguel Hernández hacia Sierra de Guadalupe, Vía de Vallecas y Congosto. En abril del 99, la línea 9 se vuelve a extender desde Puerta de Arganda hacia Rivas Urbanizaciones, Rivas hacia Madrid, La Poveda y Arganda del Rey. En junio del 99, la línea 8 finalmente llega al aeropuerto con una extensión desde Campo de las Naciones. En septiembre logra llegar la línea 8 hasta Barajas. Finalmente, en octubre del 99, se abre en la línea 5 la estación Eugenio de Montijo entre Aluche y Carabanchel. Traspasado el comienzo del milenio, en mayo del 2002 se extiende la línea 8 entre Mar de Cristal y Nuevos Ministerios, parando en la estación Colombia, logrando así un viaje entre Nuevos Ministerios y el aeropuerto de Barajas de 12 minutos. En octubre del 2002, la línea 5 absorbe las estaciones Empalme y Campamento de la línea 10, finalizando su recorrido en la nueva estación Casa de Campo, y la línea 10 se extiende desde Batán hacia Casa de Campo y Colonia Jardín. En 2003, la línea 10 inaugura la extensión desde Colonia Jardín hacia Cuatro Vientos, Joaquín Vilumbrales y Puerta del Sur, desde donde se conecta también la nueva línea 12, desde Puerta del Sur hacia Parque Lisboa, Alcorcón Central, Parque Oeste, Universidad Rey Juan Carlos, Móstoles Central, Pradillo, Hospital de Móstoles, Manuel Malasaña, Loranca, Hospital de Fuenlabrada, Parque Europa, Fuenlabrada Central, Parque de los Estados, Arroyo Culebro, Conservatorio, Alonso de Mendoza, Getafe Central, Juan de la Cierva, El Casar, Los Espartales, El Bercial, El Carrascal, Julián Besteiro, Casa de Reloj, Hospital Severo Ochoa, Leganés Central, San Nicasio. En 2006, la línea 11 se extiende desde Pan Bendito hacia San Francisco, Carabanchel Alto y La Peseta. A su vez, la línea 5 se extiende desde Canillejas hacia El Capricho y Alameda de Osuna. En marzo de 2007, la línea 2 se extiende desde Ventas hacia La Elipa. La línea 6 incorpora parada en la estación Arganzuela Planetario. La línea 8 agrega la parada Pinar del Rey. La línea 1 se extiende desde Plaza de Castilla hacia Chamartín. En abril de 2007 se extiende la línea 1 desde Chamartín hacia Bambú y Pinar de Chamartín, estación en donde también se recibe la extensión de la línea 4 desde Parque de Santa María hacia Hortaleza, Manoteras y Pinar de Chamartín. Por otro lado, la línea 10 se extiende desde Fuencarral hacia Tres Olivos, Monte Carmelo, Las Tablas, Ronda de la Comunicación, La Granja, La Moraleja, Marqués de la Valdivia,
Manuel de Falla, Bau Natal, Reyes Católicos y Hospital del Norte. La línea 3 en este mes también se extiende desde Legazpi hacia Almendrales, Hospital 12 de Octubre, San Fermín Orcasur, Ciudad de Los Ángeles, Villaverde Bajo, Cruce, San Cristóbal y Villaverde Alto. En mayo de 2007, la línea 8 alcanza la nueva Terminal 4 del aeropuerto de Barajas, por lo cual la antigua estación aeropuerto se renombra a Estación Aeropuerto T1, T2, T3, para poder diferenciar las terminales. En paralelo, la línea 1 se extiende desde Congosto hacia La Gavia, Las Suertes y Valdecarros. Además, la línea 7 se extiende desde Las Musas hacia Estadio Olímpico, Barrio del Puerto, Coslada Central, La Rambla, San Fernando, Jarama y Henares. Por último, en este mes tan movido, se inaugura la línea de Metro Ligero 1 entre Las Tablas y Pinar de Chamartín, con paradas en Palas del Rey, María Tudor, Blasco Ibáñez, Álvarez de Villamil, Antonio Saura, Virgen del Cortijo y Fuente de la Mora. Para culminar con las aperturas del año, se abren las líneas 2 y 3 del Metro Ligero en julio. La línea 2 comienza en Colonia Jardín y realiza las paradas Prado de la Vega, Colonia Los Ángeles, Prado del Rey, Somosaguas Sur, Somosaguas Centro, Pozuelo Oeste, Prado de las Bodegas, Bélgica, Dos Castillas, Campus de Somosaguas, Avenida de Europa, Berna y Estación de Aravaca. La línea 3 del Metro Ligero comienza también en Colonia Jardín y realiza las paradas Ciudad de la Imagen, José Isbert, Ciudad del Cine, Retamares, Montepríncipe, Ventorro del Cano, Prado del Espino, Cantabria, Ferial de Boadilla, Boadilla Centro, Nuevo Mundo, Siglo XXI, Infante Don Luis y Puerta de Boadilla. En 2008, la estación Hospital del Norte de la línea 10 pasa a llamarse Hospital Infanta Sofía. La línea 7 se extenderá desde Henares hacia el Hospital de Henares. En la línea 9 se agrega la parada Rivas Futura entre Rivas Urbanizaciones y Rivas hacia Madrid. En 2010, la línea 11 se extiende desde La Peseta hacia La Fortuna. En 2011, la línea 9 se extiende desde Herrera Oria hacia Mirasierra y la línea 2 se extiende desde La Elipa hacia La Almudena, Alsacia, Avenida de Guadalajara y Las Rosas. En 2015, la línea 9 alcanza su terminal actual, la estación Paco de Lucía, luego de Mirasierra. En 2017 modifican su nombre las estaciones Estadio Olímpico por Estadio Metropolitano de la línea 7 y la estación Campo de las Naciones de la línea 8 pasa a llamarse Feria de Madrid. En 2018 la estación Atocha pasa a llamarse Estación del Arte y la estación Metropolitano pasa a llamarse Vicente Aleixandre. En 2019, la última estación, la estación más nueva de la red, es la estación Arroyo Fresno de la línea 7, una antes de Pitis. Me encantaría que os haya gustado este vídeo. Os invito a dejar un like, un comentario y a suscribirse también.